Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, a los que no he saludado, Dios les bendiga. A las madres, un abrazo, un fuerte abrazo. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, derramando bendiciones sobre cada una de ustedes. Que hoy sea un día de mucho gozo, de mucha alegría, de un día muy especial para cada uno de ustedes. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué tal si usted allí inclina su rostro, habla con el Señor, le dice cuánto necesita de su palabra en esta mañana, le dice que ministre su vida? Háblele al Señor con un corazón sincero. Padre, venimos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor, te glorificamos, damos a ti la gloria, la honra, damos a ti la alabanza, la adoración, Señor, porque solo tú te la mereces, amado Padre. Hoy necesitamos de tu presencia, hoy necesitamos de la administración del Espíritu Santo, Señor. Hoy necesitamos que toques nuestras vidas, amado Padre. Que toques nuestros corazones, que seamos fortalecidos en ti, Señor amado, aleluya. Que seamos llenos de tu presencia, Señor, renovados en el Espíritu Santo, renovados en nuestro hombre interior, amado Padre. Hoy es el día que tú hiciste para que tu iglesia, Señor, te adorara, para que tu iglesia recordara, Dios mío, Señor, que tú vives. Que Jesucristo resucitó, amado Padre, aleluya, y que podemos acercarnos por la fe, Señor, a ti, oh Dios, y rendirte culto, Señor. Adorarte, gracias, Señor, porque tú estás cerca de nosotros, porque tú estás con nosotros, Señor amado, aleluya. Porque tú nos has acercado a ti, amado Padre, oh Dios, por medio de tu Hijo amado, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas y sabes de qué cosa tenemos necesidad, amado Padre. Tú conoces cada corazón, Dios mío, Señor. Por eso te rogamos, amado Padre, que tú seas hablando a nuestros corazones, que tu palabra traiga vida, Señor, renovación, fuerza, sanidad, Dios mío, Señor. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, te lo rogamos. Ministra nuestros corazones de una manera especial. Espíritu Santo, aquí está tu pueblo. Muévete en este lugar, amado Padre. Nosotros nos humillamos delante de ti, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestro corazón. Sometemos nuestra voluntad a ti, Señor, oh Dios, y oramos para que en este día tu palabra, Señor, traiga sanidad a cada uno de nosotros y haga tu obra, Señor. Te lo rogamos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. Últimamente se ha hecho tendencia en las redes el acercamiento a indigentes, habitantes de la calle por parte de grupos de jóvenes, de activistas, de artistas y otros con el propósito de llevarles alimento. En otros casos, con el propósito de bañarlos, de cambiarles el vestido, de ponerle un nuevo vestido. ¿Qué piensa de eso? Simplemente respóndase a usted mismo. O si quiere, dígaselo a la persona que está a su lado. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué siente cuando usted ve un indigente o cuando un indigente se le acerca? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Cuál es su primera reacción? Eso sí se lo puede decir a la persona que está a su lado. ¿Cuál es su primera reacción cuando una persona de la calle se le acerca a usted? ¿Ya revisó sus reacciones? Probablemente algunos sienten rechazo hacia estas personas. Es lo más común, lo más visto. Debido al estigma
o al prejuicio social que se tiene o que han sido sometidas estas personas. Otros sienten temor, sienten miedo. O por el contrario, otros sienten compasión y esa compasión los mueve a hacer algo para aliviar la situación de estas personas. Es posible que otros simplemente se sirvan de la condición, de la situación en que se encuentran estas personas para ganar seguidores en las redes. Sus motivaciones pueden ser egoístas. Contrario a cualquier motivación egoísta o intento de aliviar el dolor o hacer más llevadera la situación de estas personas, la Biblia nos enseña que Jesucristo ha venido a este mundo para acercarse, no para alejarse, para acercarse a esta clase de personas. Jesucristo ha venido para acercarse a los habitantes de la calle, a los despreciados, a los rechazados, a los pobres y necesitados, a los pecadores en general, entre los cuales también nos encontramos nosotros. Y Él se ha acercado para restaurarnos. Jesucristo se ha acercado para darnos vida nueva. Cuando nosotros respondemos al mensaje del Evangelio, quiero que usted se lleve ese principio, esa verdad en su corazón. Y las personas que nos escuchan también por las redes, cuando nosotros respondemos al mensaje del Evangelio, acercándonos a Jesús, recibimos de Él misericordia, recibimos de Él restauración, recibimos de Él sanidad, recibimos de Él vida nueva. En otras palabras, estamos diciendo que hay un mensaje de Dios para nosotros a través del Evangelio, a través de Jesús. Y que nosotros respondemos a esa iniciativa de Dios, a esa iniciativa de Cristo, acercándonos a Él. Él se ha acercado a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Un acercamiento que sana y restaura. Así que quiero invitarles a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Si usted lo tiene, puede ponerse sobre sus pies. Y lo leemos en el nombre del Señor. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba ¿dónde? Fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Un acercamiento que sana y restaura. Cuando respondemos al Evangelio, acercándonos a Jesús, recibimos de él misericordia, sanidad, restauración espiritual y vida nueva. Jesús se ha acercado a nosotros para que nosotros nos acerquemos a él.
Es lo primero que vemos en este texto. Jesús ha tomado la iniciativa de acercarse al ser humano. Vino al mundo y con él vino el reino de Dios a nosotros. Y yo no sé si no hemos comprendido lo que es el reino de Dios, porque a veces cuando nos hablan del reino de Dios estamos pensando como que en un gobierno visible, de pronto en un gobierno ubicado en cierto lugar, pero cuando la Biblia nos habla del reino de Dios nos está hablando de salvación. Dios ha venido, Jesús ha venido a darnos vida nueva. Él ha venido a darle orden y sentido a nuestras vidas. Estábamos perdidos porque no supimos vivir, porque no hemos sabido vivir. Hemos destruido nuestra vida, hemos destruido nuestra relación con Dios y Él ha venido a decirnos cómo vivir. Él ha venido a traer dirección a nuestras vidas, el orden de Dios a cada uno de nosotros. El domingo pasado vimos que después de predicar el evangelio en un lugar, Jesús no se quedaba en ese lugar. Él iba a otros lugares. Cuando la gente le buscaba y los discípulos decían, mira Señor, todos te buscan. El Señor decía, no, vamos a otros lugares, porque es necesario ir a otros lugares llevando las buenas noticias del reino de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, dice Pedro, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y mientras Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, Jesús sanaba a los enfermos. Jesús echaba fuera los demonios. Y en los versículos que acabamos de leer, aquí en Marcos 1 del 40 al 45, leímos o vimos la respuesta de un leproso a la predicación del evangelio. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El texto no nos dice cómo llegó el mensaje del evangelio a este hombre. Pero el versículo 28 dice que la fama de Jesús se había extendido por toda Galilea. Recuerden que después de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿qué pasó? La casa de Pedro se convirtió en un lugar donde toda la gente se llegaba y buscaba a Jesús para ser sano. Y eso hizo que la fama de Jesús se extendiera por toda Galilea. Por lo tanto, entendemos que esta persona en la distancia, y tiene que ser en la distancia porque su condición le era prohibido acercarse a las personas que no estuvieran en la misma condición de él. Se dice que un leproso tenía que estar mínimo 2 metros a distancia de las personas que no tenían lepra. Esta persona tuvo que haber oído a Jesús el mensaje en la distancia. Tuvo que haber visto las obras de Jesús. Tuvo que haber escuchado, porque la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír. La fe en Jesús tiene como fundamento el evangelio, la palabra de Dios. Así que entendemos que él de alguna manera escuchó el mensaje del Señor. El texto va a recalcar la manera como el leproso va a responder al evangelio de Jesús. Y lo primero que nos dice es que vino a él un leproso. Se acercó, respondió. Y el comienzo de este relato es supremamente escandaloso.
teniendo en cuenta lo que significaba para los judíos el acercamiento de un leproso a otra persona. Nosotros leemos el versículo, pero si no leemos, si no entendemos el contexto, los alcances, las consecuencias de la lepra en la vida de una persona social y religiosamente, no vamos a entender el impacto del encuentro de Jesús con esa persona. En el contexto bíblico, según Levíticos, y eso es de tarea, porque no lo podemos leer aquí por el tiempo, pero yo sí quiero dejarles de tarea que usted lea en su casa Levítico 13 y Levítico 14, porque ahí nos va a hablar de la lepra. Y la lepra abarca varios tipos de enfermedades de la piel. Cuando se habla de lepra, se está hablando de muchas enfermedades de la piel. Es considerada una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo. Es una enfermedad degenerativa. Quiero que esté observando al leproso, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Es una enfermedad degenerativa, así que ya imagínense cómo podría ser el aspecto físico de este hombre. Esta enfermedad deformaba a la persona, afectaba sus músculos, sus nervios, haciendo que la persona perdiera la sensibilidad y como consecuencia la persona se hacía daño y ella no sentía, ella no se daba cuenta. Ella podía caminar, encontrar un clavo, enterrarse un clavo, enterrarse un pedazo de vidrio, caminar con eso, sangrar, formarse una llaga, una herida, y ella no se daba cuenta. Ella no sentía. Ella podía cortarse. Ella podía pisar fuego, carbones encendidos, y ella no sentía. Porque había perdido la sensibilidad. Esta persona producía, o esta enfermedad, perdón, producía en la piel hinchazones, nudos, llagas, manchas en la piel. Y en caso crónico, la carne llegaba a desprenderse del cuerpo de la persona que tenía lepra. La persona podía llegar a perder la nariz, las orejas, los dedos, incluso los pies sufrían deformidades, las manos se deformaban por causa de la lepra. Cuando una persona tenía los síntomas de que habla Levíticos 13 y 14, debía ser llevada al sacerdote para que el sacerdote verificara según los prescrito en estos capítulos. Y si resultaba, el sacerdote cumplía las funciones allí de médico, porque resulta que la lepra era considerada una enfermedad que venía por causa del pecado, era relacionada con el pecado. Entonces era el sacerdote el que cumplía esa función. Él decía si la persona tenía lepra o no después de ser revisada. Y si resultaba que esta persona tenía lepra, el sacerdote la declaraba leprosa, la declaraba inmunda. ¿Y sabe lo que es eso? Declarar a una persona inmunda en el Antiguo Testamento, según la ley, era ponerla al mismo nivel de un cadáver. Era ponerla al mismo nivel de un muerto. Por eso el leproso era una persona considerada como un muerto, un cadáver. En Números hay un caso, el caso de María. Cuando María murmuró de Moisés, vino sobre ella la lepra. Y entonces el capítulo 12, versículo 12:9. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y María, hermanos de Moisés, y se fue.
y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Su piel quedó blanca, manchada. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Escuche eso. Cuando le decía que una persona leprosa era considerada como un muerto, un cadáver. Que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Como consecuencia, María es sacada del campamento. Y cualquier cosa o persona que tuviese contacto con una persona leprosa sería contaminada, según lo establecido en la ley, como si hubiese tocado un muerto. Además de sufrir, mis amados hermanos, en su cuerpo los efectos de esta enfermedad, el leproso sufría desprecio social y religioso. La situación no era nada agradable. Era bien difícil para este hombre que se acercó a Jesús. Una vez que el sacerdote la declaraba inmunda, ella debía ser aislada, marginada, condenada al aislamiento, a la soledad. Ella tenía que ser separada de su familia. Debía ser excluida de la comunidad, debía andar errante de fuera de la ciudad, detrás de los muros, sus vestidos rasgados, despeinada, la cabeza descubierta y la cara semicubierta. Cuando leía esto, el texto dice que tenía que estar con la cara embozada, taparse la nariz y la boca. Era como si estuviera viéndonos a nosotros mismos en el día de hoy, usando tapabocas, cubriéndonos la nariz y cubriéndonos la boca. Y la manera como Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos está recordando cuán vulnerables somos, cómo necesitamos de la misericordia, de la gracia de Dios, porque el pecado, porque la desobediencia nos destruye, nos mata. Y esta persona tenía que pregonar su condición y tenía que decir: inmunda, inmunda. Tenía que decirse a sí misma que era una persona inmunda, pregonar para que todo el mundo lo oyera y nadie se le acercara, porque el que se le acercara quedaba inmundo, era contaminado. No sé si de alguna manera nosotros podemos llegar a dimensionar la condición física, espiritual y emocional de este hombre. No sé si de alguna manera nos podríamos meter en los zapatos de este hombre y tener una imagen del hombre que se acercó, que vino a Jesús. Él sabía que acercarse a Jesús o cualquier otra persona era exponerse a ser apedreado, a morir, a terminar de morir. Pero no le importó. Él creyó lo que oyó de Jesús. Él creyó en Jesús. Su fe lo llevó a romper las barreras social y religiosa, los prejuicios. No le importó
el estigma que había, al cual él había sido condenado y sometido. Él se acerca a Jesús. Eso fue escandaloso, ¿verdad? ¿Usted se imagina los que seguían a Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las reacciones? Si usted hubiese vivido en ese tiempo, hoy la lepra tiene cura, sin embargo, hay muchos prejuicios hacia las personas que sufren lepra. Pero si usted estuviese allí, ¿usted qué hubiese ido? Si usted estuviese bajo esa ley, ¿qué hubiese hecho? Seguramente nos hubiésemos escandalizado, como muchos de ellos seguramente se escandalizaron. Se horrorizaron al ver esa persona desfigurada, con sus vestidos rasgados, despeinado, desgreñado, un aspecto repulsivo, repugnante. Seguramente se ponían las manos en la cara, en la boca. Algunos quizás intentaron tomar piedra o correr, alejarse de ese lugar. Pero al leproso no le importó. Él se arriesgó. Y seguidamente miren lo que hizo. Vino a él un leproso rogándole hincada las rodillas. Este hombre asumió una actitud humilde y sincera. Es que arriesgarse tanto. Tenía que tener una convicción, una seguridad de que Jesús lo podía sanar. Que Jesús tenía el poder para sanarlo, para quitarle la lepra, para matar el microorganismo que le causaba tanto daño. Asumió una actitud humilde y sincera, rogándole, se humilló con la certeza de ser escuchado. ¿Sabe qué? Este hombre estaba libre de amargura y de resentimiento social y religioso. ¿Sabe? Mucha gente no sabe acercarse a Jesús porque cree que Jesús tiene que hacerlo. Llegan con resentimiento social, con amargura, culpando a otros de su condición, de su situación. Pero este hombre no, sino que asume también una actitud de adoración. Hincada la rodilla. Se postró, puso la cara, la cabeza en el suelo. Y los judíos no se arrodillaban delante de ningún hombre. Ningún judío hace eso. Porque arrodillarse para ellos solamente es una actitud de adoración y solo lo hacen delante de Dios. Y este hombre, al arrodillarse delante de Jesús, su actitud de adoración y sumisión a Jesús está diciendo que Jesús es más que un hombre. Él está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías. ¿Sabe que para los judíos el único que podía quitar la lepra era Dios? Usted lee Levítico 13 y 14. El único que quitaba la lepra era Dios. Así que él está diciendo, si él sabe y reconoce su condición, está diciendo, Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios. Y además de eso, entonces él ruega con una actitud de sumisión a la voluntad de Jesús. Si quieres, puedes limpiarme.
Este hombre reconocía su condición de pecador. Y esto contrasta con a veces nuestra actitud de soberbia ante la oración. Nos atrevemos a declarar cosas como si Jesús las hubiese ordenado. Nos atrevemos a ordenar cosas en la oración y se nos olvida que estamos hablando con Dios y a Dios no le podemos ordenar nada. La oración es para dirigirnos a Dios. Este hombre se somete a la voluntad de Jesús. Él reconoce que no era digno del favor de Dios, aunque tenía la certeza que Jesús tenía el poder para limpiarle. Si quieres, puedes limpiarme. Tú puedes. Tú tienes el poder. Tú eres el único que lo puedes hacer. Pero si quieres, tú te reservas el derecho de querer o no querer. Y yo me someto a tu voluntad. Yo me rindo a ti. Como pecador sabía que no había nada en él que le hiciera merecedor del favor de Dios. Nosotros vivimos por la gracia de Dios y somos salvos por la gracia de Dios. Y todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. Porque Él tiene misericordia de nosotros, pero no porque nosotros hayamos hecho méritos para recibir el favor de Dios. Jesús vino a morir porque nosotros éramos incapaces o somos incapaces de pagar a Dios nuestra deuda por causa de nuestra desobediencia. Somos incapaces de liberarnos a nosotros mismos del pecado, del hábito pecaminoso, de las cosas que nos atan. ¿Cuántas personas luchan por liberarse del pecado? Dicen, no lo voy a hacer más, pero terminan haciéndolo porque no pueden. Porque el pecado les ha esclavizado, son esclavos del pecado, son esclavos de los deseos de la carne, son esclavos del príncipe de las tinieblas. Hacen la voluntad de él. Él sabía, el leproso, que en él no había nada que le hiciera merecedor del favor de Dios, pero se humilla, se arrodilla, adora y expresa su deseo. Eso me hizo acordar a la oración de Jesús en el monte, cuando pocos minutos iban a arrestarlo para llevarlo a la cruz. Jesús dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Oiga, mis hermanos, usted y yo hemos llegado a esa dimensión. Hemos entendido quién es Dios, hemos entendido quién es Jesús y quiénes somos nosotros, que podamos orar al Padre como oró Jesús, que podamos entregarnos al Padre de esa manera, que podamos hacerlo como lo hizo este leproso. Si quieres, si es tu voluntad, si te place. Sabía que solo Jesús, solo Dios quita la lepra. Su actitud contrasta, la actitud de este leproso, con la de Naamán. ¿Han escuchado hablar de Naamán, el asirio? Quien se enojó cuando fue a buscar al profeta, a Eliseo. El profeta representaba a Dios. Y él fue a buscar al profeta para que orara por él, para que fuese sano de su lepra. Eliseo, y él va, el Naamán, el asirio,
con sus hombres y se para en la puerta frente a la casa de Eliseo. Se para. Él está esperando que Eliseo salga a recibirlo. Pero Eliseo no cumplió sus expectativas. Eliseo no sale a darle pleitesía. Él tenía una imagen, tenía unas expectativas acerca del método de oración y el método de sanación que debía de usar Eliseo. Él se había hecho ya un cuadro, se había inventado un cuento. Tenía unas ideas ya creadas. Segunda de Reyes 5, del 9 al 12, para que usted también lo lea en su casa. Segunda de Reyes 5, del 9 al 12. Y cuando Eliseo no suple sus expectativas de método de oración y de sanación, él se enoja. Porque el profeta, quien representaba a Dios, no lo trató con la honra, con la pleitesía que él creía que se merecía. ¿Cómo nos falta ser humildes? Y usted debe leer ese texto también en su casa. Y se enojó grandemente. Y él dice, yo pensaba que él iba a venir, me iba a recibir. Iba a poner su mano sobre mí. Todo eso, dijo Naamán. Los siervos los convencieron de que tenía que bajarse, que tenía que humillarse delante de Dios. Hay una pregunta para nosotros. ¿Con quién nos identificamos en esta mañana? ¿Con el leproso, con la actitud del leproso? ¿O con la actitud de Naamán? ¿Con quién nos identificamos? Piensen en eso. Piensen usted, no piensen en los demás. ¿Con quién se identifica? ¿Con la actitud del leproso? Tan humilde usted y yo, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos que todo lo recibimos por gracia y estamos dispuestos a seguir a que Dios nos dé o no nos dé, que Dios haga o no haga? Pero lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿O nos identificamos con Naamán? Nos enojamos porque las cosas Dios no las hace como a nosotros nos parece. Porque Dios no nos bendice como nosotros creemos que Dios debe de bendecirnos. O peor aún, esperamos que Dios nos bendiga y que Dios haga cosas por nosotros cuando nosotros ni siquiera somos capaces de humillarnos delante de Él. Cuando nuestro corazón está lleno de soberbia, de altivez, de arrogancia, de orgullo. Cuando nos creemos más que los demás. ¿Con quién nos identificamos? Respóndase usted mismo y respóndale a Dios. Igual que Naamán, la manera como muchas veces nos acercamos a Dios dice mucho sobre nuestra falta de comprensión de quién es Dios y la falta de reconocimiento de nuestra condición de marginados, porque el pecado esto es lo que hace. Nuestra condición de pecadores. Escuche, Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Dios no tiene. A usted le molesta cuando alguien le dice, pero es que tiene. Usted dice, no, no tengo. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios quiere hacernos el bien. Dios quiere sanarnos.
Dios quiere salvarnos. Dios quiere bendecirnos por su gracia, por su misericordia. Amén. Igual que la lepra, el pecado nos destruye. El pecado hace estragos en nuestras vidas. Nos separa de nuestros seres queridos. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos hijos destruidos? ¿Cuántos han perdido en su empleo, su buen nombre, su buena reputación? Peor aún, el pecado nos separa de Dios y sus alcances son eternos. Esa separación de Dios aquí en la tierra tiene alcances eternos. Isaías 59, 2 dice, porque vuestras iniquidades, vuestras inmundicias, es lo que hay dentro de nosotros lo que daña a los demás. Es lo que hay dentro de nosotros lo que contamina la vida de los otros, lo que destruye. Dice más adelante Marcos que no es lo que está dentro de nosotros. Es nuestra lepra, es nuestro pecado. Vuestras iniquidades, vuestras inmundicias, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es la misma descripción de lo que hacía esta enfermedad en este hombre. Lo había aislado social y religiosamente. Lo había aislado de la ciudad, de su familia, de su trabajo, perdió todo. Pero peor aún, lo aisló de Dios. No podía entrar al templo. No podía ofrecer sacrificios a Dios. Isaías describe la condición del pecador o del pecado del pueblo como la condición de un leproso. Cuando usted lee Isaías capítulo 1, versículo 6, versículo 15, versículo 16, mire lo que dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando de un pueblo pecador, de su pueblo que se ha contaminado con el pecado, que ha hecho lo malo. Dice que su pueblo está enfermo desde la planta del pie hasta la cabeza y que no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. Recuerda que le decía que el leproso era una persona que vivía con nudos, hinchada y con llagas en su cuerpo, hasta el punto que su carne se le podía caer en casos extremos. Esta es la descripción de un leproso, lo que está haciendo Isaías. Es la condición de un pueblo pecador, es la condición del pecado, del pecador, de la persona que está lejos de Dios. Dice que está enfermo, en él hay heridas, hay hinchazón, hay podrida llaga. Dice, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceites. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extiendas, escuche esto, cuando extiendas la mano pidiendo auxilio, ayuda, dice Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques las oraciones, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Queremos bendición de Dios, pero no queremos arrepentirnos, no queremos apartarnos del pecado, no queremos reconocer nuestra condición de pecadores. Y el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, acérquense,
como hizo el leproso, con la actitud de humildad, de reconocimiento de que soy un pecador, que necesito de la misericordia de Dios, que no puedo servirle a Dios a mi manera. Extiendan, vengan a mí, extiendan la mano como lo hizo este leproso más adelante. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está hablando de una transformación, de una sanidad espiritual, donde no va a haber nada que siga afectando. En el caso del leproso, libre de las bacterias del microorganismo que destruía su vida. ¿A usted le parece eso? ¿Cuánto nos cuesta a veces sanarnos de una infección, verdad? Y no hay antibiótico a veces que nos sane. Pero Jesús mata el pecado. Serán como blanca lana, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están separados de la gloria de Dios, aislados, marginados, excluidos. Igual que el leproso, mis amados hermanos, toda persona por causa del pecado necesita acercarse a Dios. Toda persona por causa de su condición de pecado necesita salvación, necesita acercarse a Dios, prestar atención al evangelio, al mensaje, responder a este mensaje. Responder al mensaje de Jesús, al evangelio del reino de Dios, al evangelio de Jesucristo, toda persona sin excepción. Jesús nos restaura y nos da vida nueva al acercarnos a Él. Segundo lugar. En primer lugar, Jesús se ha acercado a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. En segundo lugar, Jesús nos restaura, te da vida nueva cuando tú te acercas a Él, cuando yo me acerco a Él, cuando respondo al evangelio. El versículo 41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano. Qué hermoso, ¿verdad? Si este hombre no se acerca a Jesús, podía todo el tiempo alzar su mano, levantar su mano, como dice Isaías, pero Jesús dice, Dios dijo, no oiré. Si extiendes la mano, no prestaré atención. Pero si respondes al evangelio, Dios presta atención. Y dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. El leproso encontró misericordia, recibió la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, de recuperar su familia. ¿A usted no le parece eso maravilloso? ¿Estamos comprendiendo el impacto de este relato? Él había sido separado de su familia. Ahora tiene una nueva oportunidad de volver al templo donde había sido excluido. Ahora tiene la oportunidad de llevar sacrificios a Dios, de llevar ofrendas a Dios, de adorar a Dios en comunidad, que no lo podía hacer antes. Y frente a la actitud del leproso, esto es interesante. Jesús se conmueve en sus entrañas. Jesús siente el dolor, la soledad de este hombre. Recuerde lo que le dije ahorita, sumado a su dolor físico,
sumado a su condición física, este hombre sufre psicológicamente, emocionalmente, el desprecio. Y frente a la actitud de este hombre, Jesús se conmueve, tiene misericordia de él, hace algo que también es escandaloso. Jesús se atreve a tocarlo, tocó lo que es intocable, tocó al despreciado, al desechado, tocó al inmundo, al cual no debía tocarse según la ley. Tocar al marginado, al excluido social y religiosamente por causa de su lepra, significaba para él volverse inmundo, contaminarse. Pero contrario a esto, de Jesús salió fue poder, de Jesús salió fue sanidad, porque el pecado no tiene poder en Jesús. ¿Qué significó esto para el leproso? ¿Qué significó para el leproso que Jesús lo tocara? Póngase en los pies, en los zapatos del leproso. ¿Sabe que para él significó aceptación? Significó impartirle valor, estima, amarle. Para él significó sentirse amado, aceptado, valorado. Tocarle en ese momento para el leproso significó sanidad emocional. ¿Sí estamos comprendiendo el impacto de esto? ¿Usted se imagina el impacto que causó este toque de Jesús en la vida de este hombre? No sabemos cuánto tiempo estuvo aislado, sin contacto físico con otra persona, solo con los leprosos, con otros leprosos, otros igual a él. Muchas veces usted y yo hemos recibido un abrazo, un apretón de mano, o simplemente un contacto de una mano amiga que se nos pone sobre el hombro, ¿verdad? Y eso ha sido para nosotros suficiente para levantarnos. Eso ha sido para nosotros refrigerio, ha sido motivo para tomar nuevas fuerzas. Eso ha sido suficiente para nosotros para sentirnos amados, valorados, afirmados. Cuando estamos pasando por una crisis emocional, un abrazo, un apretón de mano, una mano sobre los hombros, eso nos levanta, eso nos sana, eso nos devuelve el ánimo, eso nos hace pararnos y seguir adelante. Ahora se imagina lo que significó la mano de Jesús sobre la cabeza o sobre el hombro de este desechado, cuya presencia era evitada. Cuando la gente lo veía, corría, pero Jesús no corrió, no sintió repugnancia. Jesús no se apartó. Y Jesús no lo tocó someramente ni livianamente, porque esto es interesante. Jesús se hizo sentir, porque no solamente es la fuerza con que le toca, sino el afecto, el amor, la afirmación, la aceptación, todo lo que Jesús está transmitiendo sobre esta persona. Este mismo verbo Jesús le tocó, tocar en griego, me pareció tan interesante, porque también se usa para hablar cuando se dice que se enciende una lámpara. Escuche esto. Se enciende una lámpara que está apagada.
con el toque de Jesús, la vida de este hombre cobra sentido, se enciende. Hay oportunidad, hay una nueva visión, se levanta, hay vida. Recibe fuerzas emocional. Jesús ni siquiera esperó pronunciarse limpio. A mí me parece tan interesante esto. Porque Jesús ni siquiera, no dijo primero sé limpio, sino que primero lo toca antes de dar la orden de ser limpio. Luego de tocarlo, Jesús expresa su deseo de limpiarlo y da la orden, sé limpio. Quiero, sé limpio. Qué poderoso, ¿verdad? Qué impacto. Y el texto nos dice, y así que él hubo hablado, o sea, en el instante, el poder, la palabra creadora. Y uno tiene que ir a Génesis 1, ¿verdad? Y dijo Dios. ¿Y qué pasó? Fue hecho. Este milagro es tan importante en el Evangelio de Marcos, porque de entrada está diciendo Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene el poder para crear. Jesús tiene el poder para hacer cosas nuevas. Jesús restaura. Él nada más tiene que decir la palabra. Es exacto, miren. En otros casos Jesús solo dijo la palabra. Pero aquí era necesario tocarle. Por causa de los efectos emocionales, psicológicos y espirituales. No tanto físicos, sino emocionales, psicológicos, espirituales en la vida de este hombre. Y al instante, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Cuando Naamán, el asirio, por fin obedeció lo que el profeta le mandó hacer, sumergirse en el río. La Biblia dice que su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿No le parece que eso es poderoso? Ni siquiera dice, yo me imagino cómo sería este hombre antes de tener lepra. ¿Qué edad tendría? Si te daría como alguno de nosotros, quizás su piel estaría manchada por el sol, algunas señas del sol ya, algunas manchas. Pero Jesús supera nuestras expectativas. Dice que la carne de este hombre, la piel de este hombre quedó como la de un niño. ¿Sabe lo que es eso? Tierna, nueva. No quedó microorganismo, no quedó nada en él donde la lepra pudiese brotar. Y así pasó con el leproso. Dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios en adoración, en oración, en obediencia a su palabra, Él nos da más de lo que nosotros esperamos. Él nos restaura. Cuando el pecador reconoce su condición y responde al mensaje del Evangelio, viniendo a Jesús, humillándose delante de Él, como respuesta al Evangelio, que no endurece su corazón ante la palabra de Dios, Jesús le hace nacer de nuevo. Eso es lo que nos ilustra cuando un leproso es sanado. Jesús quita nuestras impurezas. Jesús nos restaura. ¿No le parece eso maravilloso? O sea, es como, oye, si no entiendes
lo que el Evangelio hace en tu vida, si no entiendes los alcances de la fe en Jesús, aquí te lo estoy mostrando con un caso específico donde el pueblo de Dios consideraba que el ser leproso era como estar muerto y que la sanación de un leproso era como resucitar, como volver de entre los muertos. Y eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que nos muestra Isaías, el texto que les acabé de leer, en Isaías 1, versículo 6. Él nos vuelve, nos hace limpios, nos lava con su sangre preciosa. Jesús no tiene que hacerlo, pero quiere hacerlo. Amén. Porque se compadece de nuestra necesidad, de nuestra vulnerabilidad. En tercer lugar, Jesús nos restaura y nos da vida nueva al tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús nos restaura y nos da vida nueva al tomar nuestro lugar en la cruz. Versículo 43 en adelante. Entonces le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Después de restaurar la vida de este hombre, Jesús le encarga rigurosamente, con firmeza, con advertencia. Jesús es enfático al darle las siguientes instrucciones. No debes hablar de esto, de lo que sucedió. Aún no. Primero tienes que ir al sacerdote. Debe llevar la ofrenda que está estipulada en la ley. Esta ofrenda se llevaba una vez que el leproso era declarado limpio por el sacerdote. Sin embargo, ya Jesús lo había declarado limpio. ¡Qué maravilla! Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús no le está diciendo: ves para que Él te declare limpio, porque ya yo te declaré limpio. Ahora lo que tienes que hacer es ir y llevar la ofrenda. Después que el sacerdote lo declaraba limpio, él tenía que ir y llevar una ofrenda, que ya Levítico también nos habla de eso. Y esta ofrenda tenía como propósito que los sacerdotes se dieran cuenta que Dios estaba en medio de ellos. Porque si solo Dios curaba la lepra, ¿quién pudo curar a este hombre? ¿Quién le quitó la lepra? Algo está sucediendo y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Qué impacto? Ellos tenían que reconocer que Dios estaba, que Dios había venido, que el Hijo de Dios había descendido, que el Mesías estaba presente y que ellos no lo habían visto, no lo habían reconocido, no lo habían querido reconocer. Pero contrario a las instrucciones que Jesús le da, él corre y empieza a divulgar lo que sucedió. Un comentarista dice: con gratitud desacertada, el hombre desobedece y se producen muchas inconveniencias. Con gratitud desacertada. ¿Sabe? Esto me hacía pensar que nosotros a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad?
y que argumentamos la palabra. O sea, la palabra dice una cosa y nosotros empezamos a buscar excusas. Pero si eso no es malo, ¿pero por qué? ¿Dónde dice la Biblia eso? Y no vemos ningún inconveniente de exponernos al pecado, porque nos creemos fuertes, porque creemos que nosotros podemos tomar una decisión a tiempo y no caer en el pecado. Nos asociamos con personas que no debemos asociarnos cuando la Biblia nos dice que no lo hagamos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero nosotros decimos, pero si esa persona no es mala, es buena, ese negocio no es malo. Y muchas cosas que nosotros hacemos a sabiendas de lo que la palabra de Dios dice. Se nos olvida la prudencia. Se nos olvida que necesitamos sabiduría para discernir. Y no dimensionamos los alcances de nuestra desobediencia. Y no nos importa dimensionarlos. No nos corresponde dimensionarlos. Nos corresponde obedecer. Nos corresponde creer la palabra. Nos corresponde movernos por la palabra sin argumentar, sin excusas. Una obediencia, porque Dios sí sabe nuestro futuro, porque Dios sí sabe qué nos espera más adelante. Y debemos aprender a escuchar a Jesús. Debemos someternos a lo que Él dice en su palabra. El texto no nos dice nada sobre el reproche de Jesús por la desobediencia de este hombre. Guarda silencio y quizás nosotros buscamos la manera de justificar. Ay, pero alguien me decía, y en algún momento yo también pensé, yo decía, pero ¿quién se va a quedar callado con semejante milagro? Qué difícil, qué cosa tan difícil nos pide Jesús, ¿verdad? Ahora, no sabemos hasta qué tiempo Jesús le pidió silencio, porque en algún momento esto va a explotar. Pero él tenía que ser prudente, tenía que esperar que las cosas sucedieran, no a su manera, sino a la manera de Dios. Los demás se iban a encargar de eso, su propia familia, los sacerdotes harían algo, no sé. Pero era imposible que esto quedara oculto, pero él tenía que guardar silencio. Y eso no nos dice nada sobre el reproche por la desobediencia de este hombre. Pero las consecuencias vinieron. El texto resalta que su ligereza puso a Jesús en aprieto. Porque ahora la gente busca a Jesús, pero no como respuesta al evangelio, al mensaje. Ahora la gente busca a Jesús porque quiere un favor de Jesús, pero no porque quiere oír el evangelio que le conduce al arrepentimiento, a la conversión. Ahora la gente busca un milagro, busca una sanidad. En Juan capítulo 6 Jesús dice, yo sé que ustedes vienen a mí, no porque oyeron la palabra y creyeron. Ustedes vienen a mí porque comieron y se saciaron y vienen para que les dé más comida, les dé más pan, para que yo haga más milagros. ¿Ya? Y Jesús no quiere que le busquemos solo por eso. Jesús quiere que asumamos un compromiso delante de Él, que respondamos al evangelio. Una adoración sin entrega, una adoración sin reservas, una adoración sin reserva. Que entreguemos todo, que nos postremos, como dice este hombre, diciendo, me someto a ti, a tu voluntad.
Dice el texto, pero él ido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Recuerda que antes de estos versículos Jesús había dicho que él no se quedaba en un solo lugar. Ya predicó allí, tenía que ir a otros lugares a predicar. La gente le buscaba, los discípulos decían, Señor, todos te buscan. Él dice, déjalos, pero yo tengo que ir a otros lugares. Yo tengo que seguir predicando el evangelio. Ellos me buscan porque quieren algo de mí, pero no porque quieren oír el evangelio. ¿Ya? Y es interesante, mis hermanos, y aquí quiero resaltar y que usted ponga su corazón, su mente en lo que le voy a decir. Es interesante que el relato termina mostrando a Jesús en los lugares donde moraba el leproso. Los papeles se cambian. Ahora el leproso puede circular abiertamente por la ciudad. Pero ¿dónde está Jesús? En los lugares desiertos. Porque no podía moverse con libertad. Y la gente venía a él. Creo que la intención de Marcos, al no hablarnos del reproche de Jesús por la desobediencia del hombre, no se quiere quedar allí. La intención de Marcos no es quedarse allí. La intención de Marcos es aprovechar esto para mostrarnos o ilustrarnos que con este incidente Jesús nos está mostrando, ilustrando, que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Que por causa de nuestra desobediencia, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Por causa de la desobediencia, el leproso ahora se mueve con libertad, pero Jesús tiene que quedarse en los lugares desiertos. Todos nosotros somos como el leproso, marginados de Dios, de la vida que hay en Él por causa de nuestros pecados. Recuerden lo que les decía ahorita en Isaías. Vuestras iniquidades, vuestras inmundicias han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La descripción que hace Isaías 53, versículo del 1 al 5, es interesante. Porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como la raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay hermosura para que le deseemos. Pero Isaías dice, ciertamente llevó él nuestras iniquidades. Y hay un versículo de ahí, Isaías, que tengo que leerlo, porque quizás no lo voy a decir como dice el texto. Jesús se volvió una llaga por nosotros. Dice, despreciado. Primero dice, sin hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Sin atractivo. ¿Acaso un leproso era atractivo? ¿Era apreciado? ¿Era amado? Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Igual que un leproso. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero qué hermoso el versículo 4. Porque Jesús se hizo como un leproso. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Dijimos, es por causa de su pecado. Pero mentira, es por causa de nuestro pecado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz, el precio de nuestra comunión, de nuestro acercamiento a Dios, de que Dios se acercara a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No que Él haya pecado, sino que Dios lo trató como un pecador. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nosotros, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, por cuya herida somos nosotros curados. ¿Sabe qué? Así como la piel de Naamán quedó limpia, sin ningún microorganismo que produciera la lepra, Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nos limpia. ¿Sabe lo que está diciendo? El pecado no va a tener poder sobre tu vida. Él te restaura. Nos da una oportunidad para vivir de nuevo. No olvidemos que cuando respondemos al mensaje del Evangelio, acercándonos, cuando respondemos a esta palabra que hoy está siendo expuesta, acercándonos a Jesús, recibimos de Él misericordia, sanidad, restauración espiritual, vida nueva. Como iglesia, como discípulos de Cristo, debemos ser como Jesús, predicar sin juzgar. ¿Recuerda que le dije que eso era escandaloso? Nosotros a veces creemos que el evangelio es selectivo. Elegimos a quién predicarle el evangelio. A veces nosotros decidimos quién puede ser salvo y quién no puede ser salvo. A quién Dios puede salvar y a quién no puede salvar. Nosotros no podemos ser selectivos. No podemos excluir a nadie. Predicar sin juzgar. Ministrar sin condenar. Alguien dijo tocar a los intocables, porque Jesús los tocó. Jesús no se distancia del pecador, Jesús restaura al pecador, los acerca a Dios. El evangelio no discrimina, el evangelio transforma. Amén. Transforma. Debemos aprender a obedecer a Jesús, aunque no entendamos las razones. Nuestra obediencia trae bendición, pero nuestra desobediencia trae consecuencias. Aunque no las veamos enseguida, vamos a ver el alcance en nuestro transcurrir en la vida. Igual que la multitud, muchos de nosotros a veces queremos los beneficios de Dios, de Jesús, pero no le buscamos, no respondemos a la palabra. Jesús quiere evitar una adoración superficial. Jesús quiere que le busquemos porque tenemos conciencia, porque reconocemos quién es Él y cuánto necesitamos de Él. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y le respondes en esta mañana? Le hablas, le dices cuánto necesitas de su presencia. Y si tu corazón se ha endurecido a la palabra, la oyes, pero no respondes a ella como debe de ser.
Dile a Dios que tenga misericordia y que toque tu corazón. Cuando el Señor toca, transforma. Cuando el Señor toca, hace cosas nuevas. Bendícelo. Te adoramos, Señor. Hoy necesitamos de tu presencia. Hable con el Señor mientras quiero dirigirme a las personas que aún no se han acercado a Jesús. Y que hoy Dios te ha hablado y que has entendido tu necesidad de humillarte delante de Él. Quiero animarte para que le respondas a Jesús hoy, para que le respondas con fe y te acerques a Él. Igual que este leproso, le digas cuánto le necesitas y le digas, si quieres, puedes limpiarme. En la cruz, Jesús mostró su voluntad. En la cruz Jesús ya te contestó esa pregunta. En la cruz Jesús ya suplió tu deseo. Tú tienes que tomarlo en este día. Y si quieres hacerlo, haz conmigo esta oración. Y ven a Jesús y entrega tu vida a Él. El leproso se arrodilló, se sometió a su voluntad y eso es sinónimo de entrega. Así que te invito a que lo hagas en esta mañana y le digas, ora conmigo y dile, Señor Jesús, reconozco que igual que este leproso, no hay nada ni nadie en este mundo que me pueda transformar. No hay nada ni nadie en este mundo que me pueda sanar. Díceselo con fe. Dile, reconozco que no hay nada ni nadie en este mundo que me pueda salvar. Quiero ser una nueva persona, díceselo. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener una vida nueva, libre de pecado. Que el pecado no me domine, que el pecado no me esclavice como lo ha hecho hasta ahora. Sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios entre nosotros. Dile por favor, Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, purifícame. Quítale el poder al pecado en mi vida, Señor Jesús. Dile, te ruego, Señor, que me hagas nacer de nuevo. Dile, hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego todo lo que soy, lo traigo a ti en el nombre de Jesús. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu mano sobre mí, Señor, y me transformes. Hazlo con tus propias palabras. El leproso, nadie puso palabras en la boca del leproso. Ahora dilo en tus propias palabras. Es tu vida, es tu entrega a Dios, es tu necesidad. Padre, gracias te doy en esta mañana por tu presencia. Tú conoces el corazón y sabes en esta mañana cuántos te han dicho, Señor, te entrego mi vida. ¿Sabes cuántos en esta mañana, Señor, te han pedido perdón? Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Señor,
sobre aquel que ha creído, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, que a los que oyeron y a los que recibieron, Dios mío, tú los hiciste hijos tuyos. Pero también a los que oyeron, Señor, y recibieron la palabra, vino sobre ellos el Espíritu Santo, fueron sellados como hijos de Dios. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy muchos corazones, Señor, sean transformados por el poder de la palabra, por la fe en Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Y hay personas que en este día seguramente están enfermas. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Quiero rogarte, Señor, que tengas misericordia, porque tu palabra dice que tú llevaste en la cruz nuestras enfermedades, que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Oh Rey eterno, te adoramos. Bendito seas. Voy a pedirle a algunos hermanos, a John Jairo, a Estela y a los que quieran unirse. Quiero pedirle a la congregación que se siente y solo se quede de pie aquel que necesita que Dios le sane, que Jesús le sane. Hoy la palabra nos ha dicho que si necesita un cambio, una transformación en su vida. Yo quiero pedirle a algunos de ustedes que pueda acercarse a ellos. Ponga su mano sobre sus hombros en el nombre de Jesucristo. Ponga su mano sobre ellos, creyendo la palabra. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Pase, Laudelino, ayude. Ministra, Señor. En el nombre de Jesús. Victorioso Salvador, Espíritu Santo, Jesús, tú estás en nosotros. de adorar. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tú tomaste nuestro lugar, Señor. A la muerte en la Te hiciste cruz, pecado por nosotros. Por tu llaga nosotros somos curados, Señor. Hoy te necesitamos, Señor. Ministra a tu pueblo, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que así como se fue la lepra de ese hombre, hoy también se vaya la enfermedad de muchos. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo rogamos. Que así como se fue esa lepra, Dios, también se vaya, Señor, el cáncer, la infección, la ceguera, Dios mío, en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Señor, que se vaya en tu nombre. Porque la cruz nos habla de tu voluntad, de tu deseo, Señor, de salvar y de restaurar. A ti te adoramos hoy, Señor. Te adoramos en este día, Espíritu Santo. Sana a tu pueblo, Señor. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Y usted créale al Señor. Reciba sanidad. Reciba vida.
Reciba amor. recibido Reciba